Bueno, hola a todos, vamos a hacer esta secuencia A más, B menos, C más, B más, A menos, C menos. Y vamos a empezar ocupando el método cascada y vamos a empezar dividiendo la secuencia en grupos. Como yo veo aquí no tengo ningún elemento que se repita, no puedo ponerle a B más dentro de este porque tengo B menos dentro del grupo ya. Y en el segundo grupo no hay nada que repita, me refiero a que no hay un elemento que repita movimiento contrario, es decir, no hay un A más para que esté en mismo elemento diferente movimiento, así que estaríamos perfecto. Y tenemos aquí dos grupos. Voy a ubicar los finales de carrera, recuerdo que los finales de carrera de cambio de grupo van por debajo y que los movimientos dentro de un mismo grupo van por arriba. Muy bien. Voy a mencionar o voy a ponerles nombre a los finales de carrera S1, S2, S3, S4, S5, S6 y aquí repite S1 porque este S1 que nace aquí termina acá para repetir la secuencia infinito número de veces. Bien, yo voy a hacer en este momento una relación, voy a relacionar los movimientos con los finales de carrera para que se pueda entender por qué yo pongo las etiquetas en los cilindros. Y fíjense bien, A más, cuando A haga el movimiento va a activar S2, cuando B haga el movimiento a menos va a activar S3, cuando C haga el movimiento a más va a activar S4, cuando B haga el movimiento a más activar S5, cuando A haga el movimiento a menos activará S6 y cuando C haga el movimiento a menos activará S1. Con esta explicación de la relación, cada manique formado de celeste van a fijarse que tiene que ver con las etiquetas de los cilindros. Me voy al Fluid Sim. Bien, entonces para este método yo voy a tomar este cilindro de doble efecto, le voy a quitar las activaciones manuales, le voy a quitar el retorno por muelle y voy a colocar dos líneas piloto que me van a servir luego para la activación del cilindro. Lo único que voy a conservar de ese ejemplo que tenía en la pantalla es eso de ahí. Yo sé que mi secuencia tiene A, B y C, tiene tres actuadores. Por lo tanto, voy a poner un texto aquí para diferenciar cuál es cuál. Y voy a decir que y voy a decir que este de aquí es mi cilindro A. Muy bien. Si yo tengo este cilindro A, pues le voy a copiar, le voy a pegar dos veces más para tener el cilindro B. Y una vez más para tener el cilindro C. Ya, como para empezar. Ya tengo los actuadores en pantalla. Ahora es importante reconocer, fíjense que su posición normal, la posición normal, me estaba olvidando de algo, la posición normal de todos estos circuitos, de todos estos actuadores es la posición menos o la posición 0, ¿sí? Porque están en su posición inicial 0 de extensión, 0 milímetros de extensión o 0 pulgadas o pies de extensión. Me estaba faltando poner estas redes de alimentación que les quiero poner independientes para que no se haga un laberinto de tuberías y conexiones. Listo, entonces están ahí, ¿no? Les decía que están en la posición 0, 0, 0. Pero el circuito que yo tengo, fíjense, la primera acción que va a hacer es A más, por lo tanto si empieza en A0 está bien, porque va a poder moverse hacia la derecha al A más, pero B no, B va a ser la primera acción B menos, por lo tanto aquí en los parámetros yo le voy a colocar posición del pistón en 100, para que el pistón se encuentre en su posición final. Esto va a ser importante, pero más allá de esto, porque esto va a ser como de forma para empezar el problema, esta válvula, fíjense que de una el aire va a venir por aquí, y va a hacer que el cilindro retroceda a su posición 0. Entonces la posición inicial de la válvula le voy a poner la de la izquierda para que el aire le mantenga en esta posición con la cámara de la izquierda llena, esté situado en su posición B+. Perfecto. Voy a verificar el C, pues el C también hace C+ como primer movimiento, así que no hay ningún problema. Esta sería la forma para fijarnos en la primera parte, para poder ubicar bien el circuito, para que no tengan este problema de que al inicio hagan un movimiento abrupto antes de iniciar la secuencia completa. Bien, entonces ahora ya tenemos los cilindros. Voy a pasar al siguiente paso. Hicimos la configuración de los dos grupos, entonces voy a utilizar un recurso que había visto en otro video de internet
y voy a utilizar estos manómetros para hacer las líneas de los grupos. Entonces voy a ubicar este acá, le voy a poner hasta acá al lado, voy a girar este 90 grados. Esto nada más de forma, ¿no? Porque se puede hacer tranquilamente sin girar esto de esta manera, sino que me parece que queda un poco mejor, quizá tenemos algo mejor de espacio. Entonces voy a poner ahí el grupo 1, la línea del grupo 1, ya vamos a ver a qué hace referencia, y esta sería la línea del grupo 1. Voy a ponerle una etiqueta en la parte de la derecha para saber a quién estoy haciendo referencia, y si es que doy bien, esto sería el grupo 1. Voy a ubicarlo un poco más acá, perfecto, y voy a poner aquí el grupo número 2. Bien, tengo los dos grupos, tengo los tres actuadores, tengo la alimentación con la unidad de mantenimiento. Ahora lo que voy a hacer es colocar o determinar el número de válvulas de control. Bien, recordar que el número de válvulas de control es igual al número de grupos menos 1. Si tengo dos grupos menos 1, válvulas de control 1. Entonces voy acá a válvulas de uso frecuente, y es una válvula 5.2. Esta va a ser mi válvula de control que siempre va a estar ubicada bajo la línea de los grupos. Y la línea de... Ya, perfecto, ahí le voy a dejar y le voy a configurar más bien antes de seguir, y le voy a poner dos líneas piloto, porque esta secuencia se va a dar de forma automática, únicamente impulsada por energía neumática. Listo. Bien, voy a configurarle a la válvula, no, siempre me suelo olvidar esta parte de aquí, salida directa al ambiente. Bueno, voy a poner todas salidas directas al ambiente, está perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo hago la configuración? Voy a empezar colocando todos los finales de carrera. Sé que tengo 6 finales de carrera, y recuerdo que los finales de carrera son válvulas. Le voy a poner un poquito más de zoom para que se vea cómo le armo a la válvula. Voy a armar una y después le copio. Yo sé que son válvulas 3.2. Voy a poner aquí escape. ¿Ya? Le voy a configurar eso. Yo sé que son válvulas 3.2 accionadas mecánicamente y que van a tener retorno por muelle. Si me olvido de algo, me muero. No. Este sería ya el final de carrera. ¿Cuántos tengo? 6. Entonces yo voy a colocar 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Pueden hacerlo en este orden como les propongo, como pueden no hacerlo en este orden. Y les voy a poner los nombres, ¿no es cierto? S1, S2, voy a tener por acá S3, S4, S5 y el S6. Perfecto. Ahora yo regreso a mi programación, a mi configuración, y veo que debajo de la línea de grupos, debajo de los grupos está S1, S4, nada más, solo S1 y S4, así que todos los demás van a estar ubicados sobre la línea de grupos, S2, S5, S3 y S6. Me quedo acá con S1 y S4, bajo la línea de los grupos que está aquí. Bien, entonces ahora sí voy a empezar la programación, y es donde tengo que estar concentrado. Primero, voy a dar un ejemplo de cómo se conecta la alimentación a los grupos. Puede que esto cambie según otro método, alguien puede conectar esto diferente, sí que se puede hacer dependiendo de la posición inicial de la válvula de control. Yo lo voy a hacer tal cual como viene. Entonces yo sé que el aire va a venir aquí, alimentación, mantenimiento, va a pasar por uno, y de esta forma yo voy a alimentar al último grupo que tengo. Ya, voy a alimentar al último grupo. Normalmente va a estar alimentado el último grupo. Entonces, si quiero iniciar con S1, voy a imaginar que está antes del primer grupo. Y obviamente, como esto es una secuencia, A, B, C, B, A, C y regresa. A, B, C, B, A, C y regresa. Lo que tengo antes de iniciar es esto de aquí. Fíjense dónde nace la flecha de S1. Nace del grupo 2. Quiere decir que si esta flecha de aquí, que termina acá, nace del grupo 2, entonces S1, que es con quien iniciamos, toma la energía o está alimentado por el grupo número 2. Repito, del grupo número 2, S1 toma la energía y hace este cambio de grupo. ¿Sí? Los que van debajo hacen cambio de grupo, S1 cambia de grupo. Es por eso que está ubicado aquí. Le voy a poner un poco más acá para que se vea bien, que se entienda mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire normalmente va a estar viniendo acá, pero cuando inicie el circuito se va a energizar, va a pasar el aire para acá y va a estar normalmente cerrado.
Y cuando ese 1 esté presionado, que lo va a hacer, pues va a hacer este cambio, este switch entre el grupo 2 y el grupo 1, iba a decir 1, ¿ya? Listo, entonces vamos determinando la función de la válvula de control es hacer el cambio entre la energía que le vamos a dar al grupo, ¿no? ¿Qué línea vamos a presurizar? ¿Qué grupo vamos a presurizar? Inicialmente va a estar el grupo 2, pero apenas empieza va a pasar al grupo 1 y es donde la magia inicia. Entonces fíjense bien, siempre energizo el S1 del último grupo, en este caso grupo 2, y hago el primer cambio. Perfecto. Entonces voy a seguir la secuencia. Viene acá, S1 hace cambio de grupo. La primera acción del grupo, siempre, la primera acción de cada grupo viene a ser A más para este y B más para el segundo grupo. Siempre la primera acción del grupo toma energía o se realiza o se ejecuta tomando el aire presurizado del grupo al que pertenece. Cambié de grupo con S1 y A más es la primera acción. Quiere decir que este lado de la válvula, que va a hacer que A avance a su posición más, toma energía del grupo 1, por ser la primera actividad. Bien, A más vieron que le envolvimos en esta arveja que está con S2. Quiere decir que la marca S2 va a estar en la posición A más. ¿Y qué significa eso? Que el A va a tener una marca S2 en su posición 100-100. Sí, bueno, 100-100, ¿por qué? Porque el cilindro tiene como parámetro de construcción una carrera máxima de 100. Si tuviéramos 200, pues la marca debería estar lógicamente en 200. Fíjense cómo ahora es 200. Entonces le voy a poner 200. Pero en realidad yo solamente quiero 100, que no me va a dejar y se va a reconfigurar sola, marca y parámetros, ¿ok? Ya bien, entonces voy a volver a la idea principal. A más sale a su posición más, toca S2. Entonces a través de la línea salió A más, tocó S2. ¿Cuál es la función de S2? Pues S2 va a ser B menos. Entonces tomo el S2 que debe estar por acá. Le voy dando un espacio también a esto que está un poco amontonado para que después no sea un problema. Tomo S2 y este va a ser B menos, ¿sí? S2 va a ser la función B menos. Ahora, ¿de dónde se alimenta S2? S2, la flecha S2, parte del grupo 1 y cae en el grupo 1. Así que bueno, no importa dónde caiga, pero toma la energía del grupo 1. Listo, estamos hasta ahí. Voy acá. Cuando B llega a su posición menos, toca S3. Entonces B en su posición menos va a tocar S3. Quiere decir que S3, al ser posición menos, va a estar en la posición o en la extensión 00. Fíjense, cuando este cilindro llega acá, va a tocar este final de carrera o sensor mecánico. Bien, ¿S3 qué hace? S3 hace que C vaya a su posición más. ¿Dónde está S3? Perfecto, le coloco por aquí y sé que este lado de la válvula de C va a hacer que C avance a su posición más. De igual manera, ¿de dónde toma energía S3? Pues del grupo número 1 igual, así que estará por aquí, ¿ya? Bien, correcto. Entonces, cuando C llega a su posición más, toca S4. Fíjense la arvejita, C más S4. Entonces, cuando C llega a su posición más, que es 100-100, va a tocar S4, ¿ya? Entonces, ¿qué hace S4? Fíjense que S4 ya genera un cambio de grupo. Ya no está por arriba, no está dentro del grupo. S4 está por acá abajo. Por eso está por acá abajo. Y le voy a colocar aquí para que vuelva a esta válvula de control a su posición original. ¿Y de dónde toma la energía? ¿De dónde se alimenta S4? Pues S4 parte, su flecha nace del grupo 1. A pesar de que llega a 2, está alimentada del grupo número 1. Bien, primera acción del grupo, B más. Como es la primera acción del grupo, toma la energía del grupo B más, toma energía del grupo número 2, al ser la primera acción que pasa en el grupo 2. Siguiente, B más está relacionado con S5, B más S5. Entonces voy a poner acá S5, lógicamente 100, 100. Estaríamos ya configurando. Fíjense cómo S5 apareció presionado, porque S5 está en esta posición. ¿Sí? Ninguno más todavía nos aparece, pero a medida que vayamos completando van a seguir apareciendo. S5. ¿Y qué me dice que hace el S5? Pues el S5 es el encargado de hacer A menos. Entonces S5 le voy a colocar, espero alinearlo lo mejor que pueda por acá. Va a estar colocado en A menos y alimentado obviamente del grupo número 2, como ya explicamos antes, porque la flecha de S5 parte de 2. Y a pesar de que caen 2, lo que importa para saber de dónde se energiza es de dónde parte, y es del grupo número 2. Bien, A menos,
cuando llegue a su posición menos va a tocar S6. Entonces voy acá y digo, tengo S6 en la posición menos, que corresponde a 0, 0 de extensión, y tengo aquí el actuador. Fíjense, la marca, perdón, y fíjense cómo se marcó aquí el final de carrera S6. Bien, ahora S6, si me permiten, yo creo que estoy haciendo algo mal. Este es S5. Ya, perfecto, yo estaba diciendo mal, no, se le ve pequeñito, por eso no observé que era 5. S6. Dijimos que el S6 genera el C-. Este era el S6 y voy al cilindro C y le voy a conectar acá al lado de menos. Muy bien, S6 C- y se energiza del grupo número 2. Perfecto, estamos por terminar y yo sé que cuando C llega a su posición menos va a tocar S1. Entonces voy a poner S1 en la posición 0, 0 porque es la posición menos del cilindro C y tendré completo las etiquetas de avance y retroceso. Tendré las conexiones completas, no tengo nada abierto, presumo que estamos bien en el circuito. Bien, ahora voy a agregar algo, voy a poner una demostración. Voy a arrancar el circuito, fíjense, A más, B menos, C más, B más, A menos, C menos y se repite el ciclo. A más, B menos, C más, B más, A menos, C menos. Voy a revisar, teníamos A más, B menos, C más, B más, A menos, C menos, ¿sí? Entonces esto se repite de manera indefinida. Ya, si quiero configurar esto para que no se repita infinito número de veces, pues le voy a agregar aquí una condición. Yo sé que en S1 empieza el circuito, así que borro este de aquí y voy a poner una válvula que sea de activación manual. Le voy a colocar acá, es como poner una condición literalmente, ¿no? Una condición para que el circuito arranque o en otras palabras, para que el circuito pueda comandarse por un operador. Cada vez que el operador aplaste este pulsador, que va a tener un retorno como esta válvula, el ciclo va a hacer una vuelta. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente, yo voy a poner iniciar, algo se me está olvidando como siempre, es el escape de acá. Ok, entonces voy a iniciar el circuito. Va a estar en las posiciones iniciales, fíjense bien, A más, A menos, B más y C menos. ¿Para qué? Para que esta primera acción del grupo número 1, se pueda dar. Pero ahora le voy a dar un pulso y se va a ejecutar un ciclo. Entonces tenemos aquí todo el ciclo. Se completa y como tenemos esta condición que va a estar determinada por cada pulso que yo le dé o por un operador, entonces esto va a ser así. Listo, algo que podemos omitir al final pues puede ser estos dos manómetros que colocamos para formar los grupos y la conexión pues de todas maneras va a funcionar de forma correcta. ¿Ya? Eso nada más, pues espero que haya servido el tutorial. A pesar de que fue un poquito rápido, pero lo pueden revisar varias veces.